Nuestras compañeras, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bienvenida, María José. Hola, Sebastián, ¿cómo va todo? Buenas noches, profe. Todo bien, gracias a Dios, sí, señor. Me alegra, hermano. Bueno, ya estamos exactamente a 2 semanas, se acaba ya el semestre, se acaba la materia. Y bueno, me corrimos un poco en la clase, digámoslo así, que cubrimos ya los temas. Eso a mí me gusta, prefiero hacerlo así para que la semana entrante ustedes estén como enfocados un poco en su trabajo final, que realmente les tiene bastantes requisitos, entonces es importante. Y además, si a alguien le interesó este tema para su ensayo, pues qué bueno que tenga un tiempo como para investigar y poderlo realizar. Entonces, hoy digamos que tenemos la última clase formal en cuanto a las temáticas. Ya los veremos las otras clases, las otras semanas, es como para ver qué dudas tienen, qué circunstancias tienen. Les estaré acompañando, que necesito este ensayo, no sé qué, que necesito esta referencia, pero básicamente es como para que ustedes puedan adelantar sus trabajos finales. Eso ya se acabó ya, imagínense. Empezamos y ya de repente ya finalizó el semestre, pero bueno, eh, ayer estuvimos charlando entonces de las formas en que la iglesia se ha relacionado con el gobierno y estuvimos hablando de 6 maneras, vimos 5 y mencioné simplemente la última, que es la que yo suscribo y creo que es la más correcta, la más sabia. Wayne Gruden también la sostiene, es precisamente la que él argumenta en su libro. El capítulo básicamente 2, 1 y 2 describe estas 6 maneras, las 5 maneras, pero luego se enfoca en la sexta en todo el libro y da varios ejemplos de cómo debiera ser esto. Entonces, a manera de recorderis y como para meternos un poco en lo que estamos charlando, ayer hablamos que el gobierno es visto por la iglesia en primera instancia como el instrumento que debe obligar la religión. ¿Sí? Hablábamos que el ejemplo concreto de eso es, por ejemplo, el Estado Islámico no, sino los estados musulmanes. Esos estados musulmanes, el gobierno es al mismo tiempo la religión, entonces las leyes se convierten en un poder religioso. Allá toca o toca hacer. Por eso es que evangelizar en esos estados es imposible porque para ellos la religión debe ser oficial y el gobierno está para velar y cuidar de la religión. Ese es uno de los problemas que precisamente debe enfrentar el misionero cuando va a un lugar de estos. Pero veíamos también que la otra postura era que el gobierno debía excluir la religión. Entonces, la primera es que el gobierno debe obligar, la segunda, todo lo opuesto, el gobierno debe excluir la religión y eso está fundamentado en un principio que es el principio de separación de la iglesia y del Estado heredado de la Revolución Francesa. Entonces, lo que esto nos enseña es que los asuntos religiosos no deben de ninguna manera, o la iglesia no debe de ninguna manera influir en los asuntos del Estado. Esto surge, y mirábamos eso ayer, como resultado de todo lo que sucedió en la Edad Media. Entonces, los franceses y todos estos hombres ilustrados de ese momento están rechazando toda esa influencia y quieren poder ellos elegir sus representantes sin la influencia de la iglesia, porque aún así entienden que en eso no hay libertad, en eso no hay democracia. Entonces, lo que hacen es sacar la iglesia. Hoy día nosotros vemos eso, se hace real esa postura, y todos los estados occidentales suscriben esta misma idea. Lo vemos planteado desde el entendimiento que las decisiones o las leyes no deben de ninguna manera ser permeadas o ser vistas o entendidas
o argumentadas desde lo religioso, desde ningún punto, desde ningún argumento religioso sería válido para esto. Entonces, en ese sentido, lo religioso se vuelve privado, mientras que la ley y el gobierno es algo público. Nosotros estamos como en silencio. La tercera forma en que el gobierno es visto por la iglesia es que el gobierno es el reino de Satanás. Hablábamos de Mateo capítulo 4, en donde Satanás le ofrece al Señor Jesús los reinos del mundo. Y entonces y hay un libro que habla precisamente de eso. Yo no lo he leído, pero sé que existe ese libro y ese libro lo que hace básicamente es argumentar que los cristianos no deben participar de ninguna manera en política porque ese es el dominio y gobierno de Satanás. Ahora nosotros entendemos, según Romanos 13, también las profecías, Daniel principalmente, que el gobierno, la autoridad le pertenece a Dios y él lo entrega a quien él quiera. Así que cuando la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, no está hablando de manera absoluta. No es un príncipe de este mundo, pero que está supeditado al gobierno y la autoridad de Dios. Es lo que tenemos que tener claro en esa circunstancia. La cuarta forma es que lo que nosotros debemos hacer en este mundo es evangelismo y no política. Dios no nos llamó a meternos en la política. Dios de ninguna manera nos llamó a estar metidos en debates o discusiones en la Cámara o en el Senado o ninguna cosa de esa, sino que la iglesia lo que debe hacer es proclamar la verdad de Cristo, la salvación. Debemos entender, ellos plantean que debemos entender este mundo desde una perspectiva profética escatológica. Por lo tanto, el advenimiento del Señor Jesús es lo que necesita este mundo más que una solución política. Eso es lo que ellos están planteando. Entonces, al igual que el punto anterior, ellos se apartan totalmente de la política, pero a diferencia del punto anterior, para ellos el gobierno no es que sea satánico, simplemente no tenemos que meternos en eso. Nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer en ese gobierno, básica en el gobierno. Tenemos es que evangelizar, tenemos que meternos en eso. Y la quinta manera, estamos hablando de política y no evangelismo. Cuando se habla en ese sentido, entonces, la iglesia, claro, tiene un mensaje que es para el alma, tiene un mensaje que es para la eternidad, pero ¿ya qué hacemos acá? Tenemos que involucrarnos acá y entonces la manera de resolver los problemas del mundo, la manera de quitar el sufrimiento, etcétera, etcétera, es con política. Y entonces lo que hacen estas personas básicamente es fuertemente incursionar, meterse en todo el mundo de la política. El mensaje de ellos va a ser no una escatología futura, sino una escatología realizada o en donde se empieza a llevar a todo a cabo desde el poder humano. La iglesia debe influir. Hay un libro muy popular de hace unos años que escribió una señora que se llama Landa Cope. Ella es de Juventud con una Misión, ella es una jucumera. Es una persona que tiene influencia ya y bueno, y ella ha escrito varios libros. Que días vi uno en la Feria del Libro, vi otro que escribió ella, pero el libro básico de ella es eh, el modelo de transformación social de la iglesia en el Antiguo Testamento, ese es el título. Y básicamente ella entonces está planteando que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos la forma en que debemos transformar la sociedad y básicamente está diciendo debemos meternos en la política, debemos trabajar en la política, debemos estar en ese ámbito, en esas esferas de poder, etcétera, para poder transformar y ayudar a la sociedad. Eh, por otro lado está la teología de la liberación, que es muy de este sentido también, muy de este lado. Ellos van a estar buscando y deseando que son, alivien los problemas de la humanidad y como política. Son muy, en ese sentido, son muy mesiánicos porque se cree que una persona es la que va a traer la salvación por medio de la política. Si eligen esto, ya se van a acabar los problemas del mundo. Básicamente es así como lo están viendo. Quizás exagera un poco, pero eso es lo que en el fondo se ve. Y la última manera en que se ve la iglesia es vista, perdón, el gobierno en la iglesia, es el que me interesa darle un poco más de, de, de discusión a esto, porque considero yo que es la forma más sabia de hacerlo, y es influencia cristiana significativa en el gobierno. Entonces, por un lado, no obliga, la religión no puede ser obligada por la iglesia, por el gobierno, perdón. Esta postura plantea que debe haber libertad religiosa, que lo que debe garantizar el gobierno en las naciones es libertad religiosa. ¿Sí? Debe haber una influencia significativa en esto. Entonces, históricamente ellos hablan, por ejemplo, toda la influencia de los bautistas en los padres fundadores de Estados Unidos, lo que hicieron
o de los puritanos, lo que hicieron fue dejar un principio claro de que hay libertad religiosa, que no se puede el gobierno meter de ninguna manera a coartar las creencias o a obligar una u otra fe. Básicamente ellos los que están en lo que plantean. Entonces, hay una separación entre el Estado y la religión y la iglesia, pero no es absoluta porque en esta postura dice debe haber una influencia significativa, una influencia cristiana significativa. El gobierno no es el reino de Satanás, aunque evidentemente puede servir como medio para los propósitos del enemigo, no, pero si la influencia cristiana hace la labor que debe hacer, el gobierno también va a cumplir la función, y esto es algo, un rol importante, de servir, como lo dice Romanos 13, ese mecanismo que va a detener el mal y que va a propender por una aplicación de los principios divinos sin evangelizar a las personas. Explico esto para que sea muy claro. La Biblia dice en el séptimo mandamiento, en el sexto mandamiento, no matarás. Cuando nosotros lo hablamos desde la perspectiva bíblica, eso sonaría muy religioso, pero si nosotros lo hablamos desde la perspectiva secular, los derechos humanos dicen que todos tienen derecho a la vida, por eso no hay pena de muerte, por eso el asesinato es un crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un entendimiento de ese no matarás, por lo que la Biblia nos muestra en Génesis capítulo 9 que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, por eso no puede ser asesinado, y si eso sucede, debe haber ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Pero cuando el punto es este, si yo coloco esa no matarás o el homicidio como un delito, no lo, como una ley, perdón, lo coloco en la constitución de un país como una ley, como un delito, y no como el versículo del sexto mandamiento de Dios, eso todo el mundo estará de acuerdo y nosotros los cristianos deberíamos estar felices porque ellos lo asuman, aunque no eh, proclamen, aunque no profesen y aunque no estén de acuerdo con nuestra fe en muchas otras cosas, por lo menos si ese principio se mantiene, para nosotros es ideal. Entonces ellos están diciendo eso. En la medida en que los principios cristianos sean aplicados en el gobierno, es ideal. No es entonces el reino de Satanás en donde no tenemos que meternos, sino que tenemos que propender que haya principios cristianos de justicia, de equidad, de derecho, etcétera, etcétera, en los gobiernos. Entonces, para ellos el gobierno no es exclusivamente el reino de Satanás. Ellos también están mirando esta perspectiva que el evangelismo debe ser fundamental en la iglesia. El evangelismo es la razón de ser de la iglesia. Estamos en este mundo para llevar el mensaje de Dios, pero eso no excluye que podamos participar en política. Eso no cierra el mensaje de la iglesia precisamente al trabajo en la política. ¿Por qué? Dice, estamos hablando de hechos. Uh, no, bueno, no recuerdo el capítulo, pero Pablo se está despidiendo de los ancianos, de los pastores de la iglesia en Éfeso, y les dice, yo a ustedes les prediqué todo el consejo de Dios, y esa palabra, todo el consejo de Dios, ¿a qué hace referencia? A todo lo que la doctrina de Dios tiene y que es útil para su vida. Recuerde que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir y para instruir en justicia. Juan no, sino primera de, o segunda Timoteo 3. Entonces, Pablo está diciendo que en la escritura nosotros tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para vivir. Ese todo también incluye asuntos políticos. También incluye asuntos a quién voto, por quién elijo, qué programa de gobierno debería yo seguir. Entonces ellos entienden, aunque hagamos evangelismo, obviamente es lo más importante, también debemos predicar todo el consejo de Dios. Entonces debe haber un entendimiento claro de la política. El cristiano no puede ser ajeno a esto. Pero tampoco caer en el error de meterse solamente en política y olvidar el evangelismo. Vamos a volver entonces la iglesia un punto donde vamos a hacer todos los mítines políticos y donde vamos a estar celebrando reuniones de usted cuántos va a convencer, mire, lleve esta publicidad. No, 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 no vamos a hacer absolutamente nada de eso en la iglesia, sino que la iglesia se va a encargar del evangelio, de la verdad, de la Biblia, pero de ninguna manera vamos a olvidarnos de que también estamos en este mundo y eso implica participar de una u otra manera en el gobierno. ¿Y cómo se lleva a cabo esa influencia significativa en el gobierno? Bueno, desde un punto de vista práctico, implica que puede haber dirigentes y candidatos cristianos, claro. Pueden haber personas representantes a la Cámara, al Senado, alcaldes, gobernadores, presidentes que sean cristianos, sí, claro. Eso de ninguna manera es excluyente, de ninguna manera
que nosotros, que la iglesia diga que tenemos influencia, entonces no van a haber representantes. No, sí, sí pueden haber. Es más, sería deseable que hubieran representantes, pero ese representante debe entender, escuchen esto, que una vez esté en el gobierno, no puede obligar desde el gobierno a que todos profesen el cristianismo, porque debe haber libertad religiosa. Así que ellos están diciendo, vamos a buscar, a participar, a influir en el gobierno, pero de ninguna manera si llegamos a los puntos, a los cargos de poder, podemos estar obligando ahora a todos a que se vuelvan cristianos, a todos a que profesen lo que nosotros profesamos, porque sería entonces caer en el mismo error que han caído los musulmanes u otras personas, pero desde la perspectiva cristiana. No, lo van a hacer ellos. Pero entonces sí pueden haber candidatos y representantes. Eso también implica la existencia de partidos cristianos. Implica que también pueden haber toda esta aglomeración de personas en una ideología, en un entendimiento, en un pensamiento político que va a tener una línea a nivel de economía, que va a tener una línea a nivel, un entendimiento a nivel del individuo como ciudadano, el individuo como miembro de todo el estamento y toda la, como le digo yo, esa raigambre social, cultural y política que hay en un país, en un pueblo, va a entender que hay una postura con respecto a la educación, ya le dije con respecto a la economía, pero también va a haber un entendimiento de cómo debemos mejorar la situación del país. Entonces eso ya son discusiones un poco más avanzadas, fíjese, que ya se vuelven un poco más técnicas. O sea, la doctrina política o todo eso, cuando nosotros hablamos de doctrina política, tiene un entendimiento claro de cómo vamos a solucionar el problema, cómo vemos al individuo. Fíjese que, digamos que se pueden dividir de alguna manera las doctrinas políticas que nosotros vemos hoy día de dos perspectivas, las que son individualistas y las que son colectivistas. Entonces, las que son individualistas defienden la propiedad privada, la libertad de expresión, ¿cómo se llama esto? Propiedad privada, bueno, que usted como individuo puede desarrollarse y puede ir adelante. Más bien son de línea liberal en cuanto a lo económico. Y por el otro lado están los colectivistas, que son los colectivistas que el individuo debe servir a la comunidad. Y entonces ellos, el modelo económico para ellos más bien no es liberal, sino más bien es del corte comunista, de esas cosas. Pues cuando hay un partido político, todo esto debe empezar a discutirse. Todo eso hace parte. Pero esa influencia política implica que, esa influencia cristiana significativa en el gobierno, implica que también puede haber un partido político. ¿Obligatorio? No necesariamente. ¿Debe existir? No necesariamente. Pero si puede darse, se puede dar. Ahorita vamos a discutir un poco estos asuntos. Implica, eso sí, eso es obligatorio, que todos los creyentes deben participar activamente en las discusiones políticas y en la elección de candidatos. En ese sentido, el cristiano no solamente entiende de teología, sino que también está informado y comprende todos los asuntos relativos a la política, a la elección de candidatos, a cómo se debe regir la nación, cómo hacer veeduría a la inversión estatal, cómo usar los mecanismos de defensa, o sea, todo lo que es el sistema judicial, todo el aparato judicial, cómo funciona el aparato legislativo. El cristiano, este modelo entiende, el cristiano no puede ser ignorante de esto. El cristiano necesita comprender cómo funciona esto. Desde un punto de vista técnico, no necesariamente, pero por lo menos necesita comprender que, el Senado lo que hace es esto, el gobierno lo que hace es esto y el poder judicial es esto, que por lo menos en nuestro país hay un entendimiento de las tres ramas que tenemos acá, el administrativo, el judicial y el legislativo, y entender que, el gobierno necesita, ¿por qué necesita el gobierno tener una bancada en el Senado? Porque es que en el Senado es donde le van a aprobar los proyectos que se van a convertir en leyes, porque el gobierno no puede hacer leyes. Si el gobierno hace leyes, estamos cayendo en una tiranía. ¿Y qué hace el aparato judicial? Pues fiscalizar cuando alguno, tanto el ejecutivo como el legislativo, está fallando, pues va él a venir a ejercer control. Están otros aparatos que están ahí, que es la Contraloría, el Contralor General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, todo esto que tienen funciones, pero el ciudadano necesita entender, necesita comprender cómo funciona todo ese asunto, porque eso es participar activamente. Y también esa participación del cristiano implica que él debe tener una opinión informada
y participar activamente en las discusiones políticas. O sea, él debe hablar, debe argumentar, debe decir desde la perspectiva cristiana, bíblica, nosotros entendemos que estos son los principios, pero la ley dice esto, la ley dice esto, eso no se puede hacer, la constitución no se puede. Es importante que el cristiano haga esto. Ahora, la realidad es que hay mucha ignorancia en esos temas, en esos sentidos, en nuestros contextos. Muchos creyentes y ciudadanos pues no comprenden realmente qué es lo que hay en la constitución política, qué es lo que hay en la ley que le puede proteger o defender o que le obliga a cumplir. No hay un entendimiento claro de esto. Pero el cristiano debe entender esto, debe por lo menos informarse en cuanto a lo que le hablé. La doctrina política básicamente se divide en esas dos cosas, doctrinas individualistas o colectivistas. Usted tiene que entender cómo funcionan esas dos cosas. Hay unas que están ahí como mezcladas, que intentan como estar ahí haciendo ese entendimiento. Tenemos que pensar en lo colectivo, aunque somos individuos, pero básicamente son esas dos cosas. Entonces, esa influencia cristiana implica que los pastores, por ejemplo, o los líderes o los teólogos deberían estar buscando ser consejeros o por lo menos estar en las discusiones de ideologías, las discusiones de construcción de leyes, para que la perspectiva cristiana sea entendida y sea tenida en cuenta en el momento de ejercer leyes. ¿Mm? Eso implica que un pastor puede ser amigo del gobernador o amigo del alcalde o amigo del presidente y estarle diciendo la decisión que vas a tomar, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, voy a orar por ti para que usted dé sabiduría y te guíe. Eso es una influencia significativa cristiana en el gobierno. Creo yo que esta es la mejor forma, creo yo que esta es la mejor manera, pero bueno, ya habiendo terminado esto acá, de estas 6 maneras, alguno podrá pensar de otra forma y decir, no, yo me quedo con prefiero la de evangelismo y no política porque eso nos mandó Dios. Y entiendo por qué hoy puede pasar, eh, por qué puede suceder al interior de la iglesia hoy día. Encontramos que hay un cúmulo de posturas políticas tremendo. Y hay una variedad y una pluralidad de entendimientos políticos diferentes. En la misma iglesia usted va a encontrar gente de centro, gente de derecha y gente de izquierda. ¿Sí? En la misma congregación, en las mismas familias eso sucede. Al interior de las mismas familias, el hijo es una cosa, el papá es otra cosa, y uy, ¿esto qué pasó? Y entonces es muy difícil a llegar a un punto y cómo vamos a influir, a qué perspectiva vamos a ir. Entonces tenemos que pensar ir como a lo básico, a lo fundamental, y es, si yo si la iglesia va a influir en el gobierno, no debe influir desde la doctrina política, sino desde la teología, es decir, desde la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos entonces buscar promover en un gobierno? Deberíamos elegir nuestros candidatos o tratar de que el presidente o los senadores hagan lo que a las siguientes cosas que voy a mencionar, quizás no sea exhaustivo, pero sí, por lo menos que nuestros gobiernos defiendan la vida. Eso es fundamental. O sea, la Biblia dice no matarás, nuestros gobiernos deberían defender la vida. Por eso para los cristianos la discusión del aborto es un problema y es algo fundamental. ¿Por qué? Porque entendemos nosotros que el aborto es un asesinato y entonces la iglesia debe participar en estas discusiones. ¿Debe ir a marchar? No necesariamente. Si a alguien le gusta ir a eso, pues bueno, bien, pero no necesariamente. Es estar en los puntos en donde se hacen esas elecciones, en donde esos proyectos de ley se convierten en ley en la Cámara, etcétera. Fíjese lo que pasó ayer. Ayer se estuvo en las redes sociales y por ahí usted lo encuentra en YouTube. Sería muy bueno que usted lo viera porque es algo de lo cual nosotros tenemos que estar enterados de lo que está pasando. Hay algo que se llama la ecosieg. ¿Sí han escuchado esa palabra? Ecosieg. Eso de ecosieg básicamente es lo que, eso ecosieg es como una sigla, no sé qué, que son todas esas como maneras en que las personas son obligadas a cambiar su identidad sexual por medio de una terapia o un consejo. Básicamente es eso. Y entonces, ayer estaban discutiendo en la comisión primera del Senado un proyecto de ley que está hablando de prohibir las ecosieg, que el gobierno debe hacerse cargo de esto. Básicamente, bajándolo para entenderlo fácil, básicamente lo que están diciendo es que es necesario que el gobierno prohíba que a una persona se le torture, escuche lo que estaban diciendo ayer, se le torture con un discurso de odio de género y se le discrimine y se le lleve o se le obligue a cambiar
su identidad o su orientación sexual. Entonces decía uno de los que estaba a favor de esto, decía, lo que es la ECOSIEC es la tortura, es la presión, es la manipulación y es la discriminación para que una persona cambie su orientación sexual. Lo que no es la ECOSIEC, dice, es una oración, es un consejo, eso no es ECOSIEC, decía él. Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Nosotros no torturamos a nadie, nosotros no vamos a obligar a nadie a que cambie su orientación sexual. Le diremos lo que dice la palabra de Dios y trataremos de ayudarlo si él lo desea, pero estamos de acuerdo. Yo estaba escuchando y decía, pues sí, hasta ahora está diciendo la verdad. Luego, a reglón seguido, dijo lo siguiente, pero cuando un consejo, cuando una oración se hace repetitiva, ya se convierte en ecosieg. Por lo tanto, el gobierno debe prohibir, palabras más, palabras menos, yo estoy resumiéndolo acá, que hayan oraciones o consejos de parte de la iglesia o psiquiatras o psicólogos que intenten hacer esto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si esa ley es aprobada, los pastores nos vamos a ver obligados a no predicar más desde el púlpito en contra de la homosexualidad. Los que somos consejeros, yo que soy consejero, que estoy buscando una certificación en consejería, no voy a poder recibir en mis sesiones de consejería una persona que tenga esto. Bueno, yo ya he pensado que debe haber el consentimiento informado en donde le digo, aquí lo que hacemos es esto, es esto, esto, si está de acuerdo, firme para que después no haya ningún problema de demandas o cosas así. Toca tener un documento de eso ya acá. En Estados Unidos ya lo exigen. Toca ya tener un documento de eso desde este punto. Pero nos van a callar la boca, nos van a censurar, ya no vamos a poder hablar de ninguna de esas circunstancias. Y el punto es el siguiente, participar entonces en una influencia significativa es que nosotros entremos en esa discusión, claro, con un entendimiento de las leyes. Yo escuchaba, salían unas personas muy preparadas diciendo, es que eso que están diciendo ya va en contra del artículo no sé qué, del artículo sí sé cuánto, del artículo ta, 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 y entonces eso, bueno, una cantidad enorme. Yo decía, esta gente está preparada, por lo menos sabe de lo que están hablando. Es bueno que hayan cristianos que sepan eso. Es bueno que hayan cristianos que entiendan la perspectiva bíblica de libertad, de que nosotros podemos ayudar a las personas, de que no nos pueden tapar la boca, que la misma libertad que piden ellos para expresarse como son también la tenemos nosotros y tenemos que estar en esas discusiones. Son 6 horas el video que está en YouTube, colgado en YouTube acerca de esa discusión de ayer. 85 personas quisieron participar en esa audiencia pública, que eso es hartísimo, decían, uy, casi nunca llega tanta cantidad de gente, 85 personas estuvieron hablando ahí, por eso lo largo. Pero entre eso había pastores, había gente que estaba ahí argumentando. Yo lo quiero ver todo porque quiero ver la calidad de argumentos que damos los cristianos, porque a veces resultamos allá no diciendo cosas muy sabias, pero hasta ahora los que he escuchado, hay gente que está diciendo cosas interesantes. Pero la iglesia tiene que estar en eso. Tiene que estar informado, tenemos que estar informados, tenemos que poder argumentar, tenemos que ahora ir a la psicología, a la psiquiatría y entender cuáles son las descripciones que ellos hacen de la persona, de la disforia de género y entender cómo está esto catalogado y una vez que ese entendimiento esté claro, cómo la Biblia nos lleva. Entonces nosotros, en este caso, ¿qué defenderíamos? ¿Nuestro derecho a cambiarle la orientación sexual a alguien? No, nuestro derecho a proclamar la verdad de Dios. Ese es nuestro derecho en ese punto. La defensa que nosotros tendríamos que hacer en este caso no sería que es pecado el homosexualismo. No, 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 eso ahí no. El argumento aquí sería el siguiente. La libertad de expresión también cobija a los cristianos y a los pastores y no pueden coartar nuestra libertad de aconsejar, orar o ayudar a una persona que desee hacerlo. Eso es lo que tendremos que defender. Tenemos que llegar a ese punto. Tendremos que defender la relación de hombre y mujer como sagrada, ¿sí? La unión entre hombre y mujer como núcleo para la sociedad, para la familia, para la formación del individuo. Tenemos que argumentar ahorita en nuestro país ya las personas se pueden casar del mismo sexo y hay otra discusión y si ellos pueden adoptar, creo que ya lo pueden hacer. En esos son aspectos que nosotros hemos perdido. ¿Por qué? Porque no tenemos los argumentos claros ni fuertes para ir a un debate de esos y decir, no, mire, esto, tal ley o tal estudio o tal, no. Participar activamente en la política y tener una influencia significativa es eso, que nosotros no nos aislamos del gobierno, sino que precisamente participamos en esos temas de conversación, en esos temas que son relevantes, que son importantísimos en lo que está sucediendo. Bueno, punto
aparte. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Mercedes tiene una pregunta o no? Ah, yo la vi haciendo como que sí tenía una pregunta. Listo, bien. No, no, profe, qué Listo, listo. pena. No, tranquila, no hay lío. Entonces, yo ayer planteaba unas preguntas, eh, como que quisiera que nosotros pensáramos un poco y pensáramos, bueno, si la iglesia, y sobre todo en nuestro contexto, digamos que esta manera que hemos hablado acá de influencia significativa en el gobierno, ¿cómo la llevamos a la realidad, a la práctica? Y entonces una pregunta que yo planteaba es, ¿la iglesia debe participar en política? Y si debe participar en política, ¿cómo debe hacer esa política? ¿Cómo debiera participar en política? Yo ya he sido claro con ustedes que yo considero que un pastor no debiera estar en política. ¿Por qué no? Por una sencilla razón, el pastor es el pastor de la iglesia y él al momento en que se mete en política abandona la iglesia y eso me parece que es incorrecto. No debiera ser de esa forma. El pastor fue llamado a pastorear sus ovejas, enseñarle la palabra, ayudarles a tomar decisiones, aconsejarles, sí, 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 pero cambiar el lugar que él tiene, el privilegio que él tiene de honrar a Dios enseñando la palabra para luego irse ahora a meter en política, no, no considero. Ahora, hay ejemplos de personas que lo han hecho porque están preparados, tienen la capacidad, pero no creo que ese sea un modelo o una ley general, un estándar para que todos lo podamos hacer, ¿no? Eh, entonces, quisiera escucharlos. Oiga, la iglesia debe participar en política y si es así, ¿cómo debiera hacerlo? Daniel, gracias. Siga. Pues pienso que el problema que tenemos como iglesia para participar en política es que nosotros mismos hemos primero hablado mal del tema político. Nosotros mismos lo hemos vendido mal, que la política no es de Dios, que eso es de otra cosa. Y realmente para poder tener una participación en política, tiene que haber un proceso de reingeniería cultural, porque los cristianos somos muy perezosos para el tema político. Digamos, yo que he estado metido en temas de campañas políticas y toda esa vaina, el voto menos fiable es el voto de un cristiano, porque los cristianos no votan. El cristiano un domingo de elecciones se levanta, va a la iglesia, escucha que el pastor predica que Dios sobre hoy en la política, oran al Señor, llega a su casa, prende el televisor y espera a ver qué es lo que va a pasar. Esa es del grueso de los cristianos, esa es la vida, digamos, política que nosotros tenemos. Cambiar eso es siempre complejo porque, vuelvo y lo digo, pasa como que lo que pasó, el televisor es el cajón del diablo y entonces, pero ya cuando lo necesitamos, cuando nos hace falta y cuando tenemos acceso, entonces ya empieza a cambiar el discurso. Entonces, sí debe haber una participación política. Concuerdo en que no deben ser los pastores como tal, eso es un error, porque muchas veces lo digo con mucha tristeza, el último ejercicio políticos en los que he estado, realmente uno se da cuenta que ahí es donde uno mira que así sigue la parte humana de todas las personas y la ambición también se despierta en esos aspectos y se ve lastimosamente testimonios, por lo menos lo que pasó con el Partido de Colombia Justa Libre, las cosas que se han hecho han sido realmente de mal testimonio y yo decía, cómo es posible que pastores que saben que la escritura misma dice que no deben haber dos cabezas, aceptan que no, tenemos que tener dos cosas o sea, eso no le cae a uno realmente en la forma. Entonces uno se da cuenta que el problema de quedar mal es que terminamos vendiendo lo que tendríamos que hacer, porque pienso que sí hay personas preparadas, sí hay muy buenos perfiles, pero a la hora de la participación en política tenemos que ser muy estratégicos. Hoy en día hubo un mejor resultado no estando en un partido político
sino estando en diferentes partidos, fue mejor el resultado que cuando estuvo ahí. Pero sí a veces se pierden muchos espacios por el desconocimiento de estos temas y de una u otra forma la culpa está también en nosotros porque no abrimos esos espacios. El espacio que nosotros tenemos para hablar de política es el pastor en el púlpito y todos de frente. Y si el pastor dice lo que dice o despotrica, pues ninguno, yo creo que en ninguna predica uno dice, alguien, espere, pastor, que yo creo que usted está equivocado. Eso nunca se va a dar. Y así realmente nosotros nunca vamos a poder generar un pensamiento político y cambiar eso mismo que las personas han heredado de otras instituciones. Es increíble que en eso sí hay que aplaudirle a la Iglesia Católica, no sé cómo lo hacen, pero políticamente están mejor organizados que en la Iglesia cristiana, porque frente a todas estas cosas, lo que su merced habla ahorita del COSIE y todas estas cosas, los que están moviendo y movilizándose en fuerte son ellos. Ellos están muy, muy bien organizados con personas preparadas en universidades que no necesitan decir es que la Biblia dice tal cosa, no, sino simplemente con el conocimiento desde las ciencias, desde la historia, desde todo eso, tienen los argumentos para hacerle frente y defender la fe. Y eso sí, a nosotros nos falta espacios para... Yo siempre he pensado que hay muchos temas en los cuales nos quedamos cojos porque como iglesia no creamos los espacios donde se puedan hablar de esos temas. No todos los temas deben hablarse desde el púlpito, porque el púlpito no está dado para hablar, tocar ciertos temas. Sí hay una directriz de Dios sobre ciertas cosas, pero hay temas donde es importante escuchar lo que la gente está pensando, sentarse a escuchar por qué estas personas están pensando, por qué están actuando de esta forma, por qué de una otra forma incluso hay un mal entender del evangelio y uno se da cuenta que el evangelio es instrumentalizado de una forma bien descomunal por los políticos de izquierda y de derecha. Ahí tenemos al presidente que tenemos hoy en día, él también usa a Jesús y habla de la Biblia y dice que Jesús era el primer revolucionario y prácticamente que él es el precursor viene de esa herencia. ¿Y cuántos cristianos creen eso? Y siguen eso y uno dice, pero, o sea, ¿qué pasa? Hay algo que está pasando. Y en muchos casos sí pienso que no generamos esos espacios para escuchar lo que la gente piensa, para sentarnos, sino simplemente, perdón lo que voy a decir, el pastor es el rey, dice que esto está mal y punto. Y ya de resto nadie más puede decir porque pareciera que viviéramos en una dictadura en la iglesia en estos temas. El pastor el domingo antes de elecciones es el que dice se vota por fulano y por Pepito y pues sí, todos decimos que sí o dicen que sí y van y se hace. Pienso que hay iglesias que lógicamente sí han desarrollado esa parte política de una forma muy fuerte. Lógico, también se van a los extremos, pero sí es un tema que tenemos que poder hablarlo así abiertamente, sin que eso menoscabe nuestra fe y que sin que eso genere también el que perdamos esa hermandad. Pienso que la iglesia debe ser también un escenario donde sea eso y uno ve que aún, no sé si de pronto esté malinterpretando, entendiendo, pensaría que en la sinagoga y en todos esos espacios se daban como esos discusiones tal vez. De pronto no se mencionan así mucho en la escritura porque no es el quehacer teológico y el propósito, pero pienso que sí se daban esos espacios de discusión para tomar ciertas decisiones y eso también es importante que lo asumamos con la madurez y con la altura, porque es que el problema también es que nosotros mismos estamos siendo mal informados, no tenemos canales de comunicación efectivos para informarnos, desinformamos mucho, creemos con mucha facilidad lo que cualquier persona dice, pero no confrontamos esa información. Y en un mundo como el de hoy en el que nos vemos inmiscuidos, donde hay noticias falsas, donde hay noticias que lo que buscan es el clic, nosotros como cristianos también estamos cayendo en eso. Y simplemente lo hacemos de pura emoción, pero no porque tengamos un entendimiento realmente de cómo se funcionan las estructuras políticas
y cómo nosotros podemos hacer frente. Yo pienso que sí se necesita de cristianos porque somos los únicos que podríamos realmente quitar temas como la corrupción, temas como, digamos, la mala ejecución de los presupuestos. Esas cosas realmente, si la iglesia se uniera, desarrollara todo un equipo de personas, sí podría mostrar a través de eso lo que es lo que Dios podría hacer. Pero también entiendo que la Biblia no está y Dios no está persiguiendo ese tipo de gobiernos, porque no es el fin también de lo que Dios nos puso a hacer. Aunque cuando Él establezca su reino, pues también entenderemos de pronto una perspectiva diferente de cómo será ese gobierno que habrá en el futuro. Gracias, Daniel. Gracias. Interesante todo lo que se me plantea. Y por eso yo, ahorita cuando hablaba de la influencia significativa, decía, pueden haber gobiernos, perdón, partidos políticos cristianos. Pero el problema de los partidos políticos cristianos es que cierran la discusión y la vuelven solo para un lado. Y entonces, si el partido político cristiano dice que debemos votar por este, ¿y por qué debemos votar por este? Y a veces se llega al extremo de que ya no es porque tiene un plan de gobierno o es una persona preparada, sino porque es el elegido y le tocó a él y él sigue en el camino. Y venga, pero ¿cómo así? Y entonces es un problema, ¿sí? Yo creo que si el púlpito se usa para algo con respecto a la política es para enseñar las verdades bíblicas de la justicia, de la equidad, lo que debiéramos esperar de una persona que nos vaya a gobernar, pero no una ideología política, no un candidato, porque estamos cerrando la discusión y estamos colocando a las personas usando una autoridad que tenemos nosotros los pastores para decir a la congregación, mire, este es el mejor candidato y estamos metiéndonos en una camisa de 11 varas porque ¿quién es el mejor candidato? Usted recuerda hace unos años en la Cruzada Cristiana, ya te doy la palabra, Mercedes, en la Cruzada Cristiana había una persona que eso nos decía, mire, él es el candidato del partido cristiano, es cristiano, perdón, y no había nada de Colombia Justa Libre, no es el candidato, y vamos a votar por él, ¿cómo se llama este hombre? Vladimir Marín, creo que se llamaba así, y listo, vamos a votar por él, no sé qué, creo que fue elegido concejal o algo así, no sé, y después salió un escándalo que ese tipo mató a la mujer. Dios mío, y los cristianos votando por este hombre, o sea, es una cosa, porque desde una perspectiva se dijo, no, vamos a votar por él y él es el candidato, y si yo no estoy de acuerdo, o venga, lo sentamos en un debate y miramos a ver si, no, es que toca. No, eso es una pésima práctica política que no podemos tener en nuestras iglesias. Entonces, si llega a haber una discusión política en la iglesia, no debería ser desde el púlpito, sino debería ser en un espacio diferente en donde todas las personas puedan hablar, argumentar, mostrar y tratar de ver a la luz de la escritura qué es lo mejor que pudiéramos hacer. Mercedes. Gracias, profe. Bueno, tú mencionaste eso, creo que la clase pasada, no sé, se nos fue ayer porque, bueno, no pude asistir, Ujú. o no sé si hoy, con respecto del problema que atraviesa precisamente esta incursión, por decirlo de esa forma, de nosotros los cristianos en el ámbito no solamente político, sino en la sociedad en general, para poder llevar de pronto las banderas a los estamentos públicos, y es la falta de preparación. Pienso que es un problema fundamental, de esencia, o sea, la falta de preparación, porque no solamente porque no la tengamos, sino porque pensamos que no la necesitamos. Entonces, de ahí nace el problema. De hecho, ha hecho carrera ese famoso adagio, pues, que dice, ¿no? Que Dios no utiliza a los preparados, algo así, sino que prepara a los llamados, sino que prepara a los llamados. De pronto, Mm, prepara a los llamados en el sentido del carácter, pero realmente Dios llama también a los preparados, se sirve de los preparados. Nosotros vemos de pronto el ejemplo ¿cómo se llama? El ejemplo de Pablo en el Areópago para dar ese discurso. O sea, Pablo tenía una herramienta previa y era la preparación. Y eso es una de las características de la escogencia, en mi opinión.
la preparación que tenía Pablo, porque Dios sabía cómo lo iba a utilizar en el ámbito político. Entonces, si nosotros estamos realmente preparados para toda buena obra, nosotros vamos a ser legítimos, porque además ya hay otro tercer elemento, no solamente no lo estamos, no solamente pensamos que no necesitamos estar preparados, sino lo peor, la sociedad sabe que no estamos preparados muchas veces. Muchas veces saben de qué pata cogemos. Y entonces perdemos toda legitimidad a veces. Y dejamos como que solo, sabiendo que el Espíritu Santo no nos deja a nosotros, pero nosotros sí dejamos solo al Espíritu Santo. Entonces, yo pienso que la falta de preparación en todos los estamentos y de cultura jurídica, de cultura, ¿cómo se dirá? Pues tú tienes mucha cultura jurídica, y la verdad es que pues lo puedo ver, lo puedo avistar, y es necesario que eso lo introduzcamos en la cátedra, pues esta de teología de manera fundamental. Y no solamente pues los jurídicos, sino las otras disciplinas, las otras áreas del conocimiento, que también es necesario que lo sepamos para poder enfrentarnos a la sociedad y en la política. Pienso yo que eso. Mercedes, gracias, buen comentario. Ah, digamos que retomo el ejemplo de Pedro, de Pablo, perdón. ¿Por qué Dios no escogió a Pedro para hacer lo mismo que hizo Pablo? Pedro estuvo con el Señor Jesús. Pedro, Dios le dijo, yo te voy a dar las llaves, listo, tú abrirás el Evangelio de los gentiles. Pero finalmente el instrumento más usado por Dios fue el apóstol Pablo. Por una sencilla cosa, la preparación, sí. O sea, la preparación intelectual y la capacidad intelectual que tenía Pablo no la tenía Pedro. Pedro sabía de coger pescado, sabía quitarle las escamas, sabía sajar un pescado, ese sí sabía de eso. Sabía reconocer, este es un pescado bueno, este es un pescado malo, pero Pablo conocía la ley, Pablo conocía a los filósofos, Pablo por eso cuando va a Atenas va y habla de filosofía, no tiene ningún problema con eso, preparación. Y ese es el argumento precisamente para que un pastor no se meta a la política, porque un pastor no está preparado para la política, un pastor está preparado para la iglesia, para administrar y dirigir la iglesia. Él debe ser experto en la palabra de Dios, en la teología sistemática, en la teología bíblica, que venga, hablamos de la predestinación, pero ir a hablar allá de que es que el artículo no sé qué y si sé cuánto, no, hacemos es el ridículo, ¿no? Nosotros no tenemos esa preparación. Uno puede tener una cultura, como así como lo decía ahorita Mercedes, una cultura jurídica que es necesaria y fundamental, sí, y que todos debemos adquirir, pero hay expertos, hay gente que está preparada, por ejemplo, en la función pública, en la administración pública, en la ejecución de un presupuesto, en cómo se hace toda esa planeación y cómo se hace toda esa organización para que después venga la veeduría, no. Eso se necesita estar preparado. Realmente esas son las cosas que veo yo que en la iglesia cristiana nos falta bastante en ese asunto. Gracias, Mercedes. Sebastián. Sí, profe, yo en lo personal considero que una participación correcta e ideal de la iglesia en la política es utópica. La iglesia hoy en día no tiene ni la autoridad ni la credibilidad en el mundo para desarrollar un buen ejercicio político, ¿no? Yo recuerdo pues a Cristo que hablaba y se veía su autoridad y tenía la credibilidad de la gente por también su forma de comportarse. Y pues la primera tarea de la iglesia es mostrar a Cristo. Y creo que tristemente es algo que hoy no pasa. Creo que la iglesia tiene una mala fama bien ganada, ¿sí? Hace poco veía un documental que hay en HBO hace un tiempito de la iglesia de Hillsong y básicamente esa es la imagen que tiene la iglesia en el mundo, ¿no? Abuso de poder, abuso económico, incluso muchos casos de pedofilia, de maltrato. Y la iglesia para mí no debería estar tan preocupada en mostrar algo que no es, porque la iglesia quiere aparentar en la política ser bien, ser correcta, estar bien, pero desde su núcleo, desde su interior está demasiado dañada, ¿no? Creo que por lo primero por lo que deberíamos empezar es por sanar eso, porque la iglesia realmente muestre a Cristo. Y creo que esta materia nos sirve para verlo desde lo personal, desde lo familiar y ya como iglesia poder impactar a la sociedad, ¿no? La iglesia ni siquiera está unida.
la mayoría de grupos cristianos que participan en política considero yo que son los que peor doctrina tienen. Y a mí en lo personal eso me causa un dilema porque yo digo, bueno, este grupo cristiano que tiene tan mala doctrina y yo no comparto porque voy a compartir una posición política con ellos y en lo importante están tan desviados porque en otras cosas tengo que compartir lo mismo y usan de excusa entonces eso que a nosotros como creyentes nos causa como indignación en temas sociales, ¿no? Entonces a nosotros nos indigna obviamente el aborto, la desigualdad, la pobreza y aprovechan eso también para jalar a todo el pueblo cristiano sabiendo que no estamos de acuerdo en algo tan importante y esencial como es la doctrina. Entonces, para mí lo primero que debe hacer la iglesia es, primero, arreglar doctrinalmente el problema tan grande que hay más en Latinoamérica y tener el impacto que debe tener en la sociedad, ¿no? Ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano. Para mí eso es lo primero que debe hacer la iglesia como participación política. Y ya de ahí en adelante sí, sí mirar cómo mostrar a Cristo en otras esferas. Gracias, Sebastián. Interesante el comentario que plantea muchas cosas eh, tremendas que se dan en la realidad. Hay un libro, está en la bibliografía de la clase, que es de James Davison Hunter. Ahorita no recuerdo el nombre. Y él dice prácticamente más o menos lo que dijo, más o menos lo que dijo Sebastián. Dice, la iglesia para transformar el mundo y poder tener una voz necesita primero ganarse esa posición, esa voz. ¿Y cómo lo hace? Metiéndose en la sociedad, ayudando, ganando ese espacio, ganando esa voz, esa autoridad. Cuando se gana esa posibilidad, entonces ya hay una posibilidad de incursionar. Pero recuerdo que, o sea, lo que pasó en las últimas elecciones, los cristianos, yo recuerdo que Colombia Justa Libres a nosotros hace unos años nos dijeron que, venga, participe en formarlo, listo, vamos a participar en formarlo, no sé qué, que unas células, no sé qué, bueno, ahí uno participaba y colocaba sus cédulas, su nombre. Cuando de repente en estas últimas elecciones se unió con Mira, y uno dice, pero ¿qué pasó? Y se supone que nosotros lo que dice Sebastián, y esa gente no es que eso es una secta, no es que eso es raro, y ahora estamos unidos, y ¿qué pasó? ¿Qué sucedió acá? Lo cierto de todo esto, como para que Sebastián también tenga un poco de claridad, la unidad doctrinal es imposible, por una sencilla razón, porque hay puntos y partes oscuras en la escritura que nos van a hacer imposibles, ¿sí? En las cosas que son claras ya es muy sencillo y por eso el que no esté ahí es una secta, punto. Pero hay aspectos que ya son más oscuros y que son más difíciles de resolver. Y por ejemplo, el asunto del Espíritu Santo. Sí, yo soy de una congregación carismática pentecostal, sí, pero yo soy un pentecostal de corte que se llama pentecostal cauteloso. Es decir, no me creo todo. No, yo sé que pues, el Espíritu Santo se mueve, pero también el desorden y también la carne se mueve, entonces yo no me como todo. Pero por otro lado están los que son completamente cesacionistas. El Espíritu Santo hoy no tiene manifestación con dones espirituales y principalmente se habla en contra del don de sanidades, el don de lenguas y el don de la profecía. Eso no existe. ¿Y cómo hacemos como para unirnos con ellos? No, eso es una discusión. Me tocaría renunciar a mi entendimiento del Espíritu Santo y ellos aceptar que se muere el Espíritu Santo es una discusión terrible. Entonces se basan en eso. Es muy complicado, pero ya unirnos nosotros con sectas, pues, agarra, un momentico, esto ya qué está pasando. ¿Qué me sucedió? Nosotros le decíamos alguien en la familia nos preguntaba, venga, ¿ustedes por quién van a votar? Y yo le decía, mire, yo voy a votar por esta persona y por esto, le dan mis razones. Y le decía, y por el Senado, por la... ¿Ahora sí me escuchan? Ya, ok. Por el Senado, por la Cámara, va a votar por tal persona. Y de repente me preguntó, venga, pero esa persona es de Colombia Justa, ¿cierto? Le dije, sí. Y ese otro candidato, ¿por qué está con Colombia Justa? Y miren, luego eso no es que se roban la plata, y no es que me fue diciendo, y no era un cristiano. Yo le dije, a mí me quedé como estupefacto y dije, ¿y cómo le respondo a este muchacho? Yo no sé qué estrategia, no me recuerdo bien, pero eso me sentí re mal. Y dije, claro, qué ridículo es esto. Después dije yo,
no vuelvo a meterme en esas cosas porque ¿qué estamos haciendo? Muy complicado. Ahorita Daniel le escribí algo acá interesante y yo lo dije aquí en la iglesia, si yo traigo un candidato político a hablar en el púlpito, me toca traer al opuesto a que traiga su candidato y permitírselo, porque eso sería un debate justo a nivel político. Pero como no puedo yo permitir el púlpito para cualquier campaña, así nadie en el púlpito, mientras yo sea el pastor de esta iglesia, ningún político se va a subir a hacer proselitismo, ni siquiera si es de mi misión, ni siquiera si es de mi iglesia. En eso evitaré invitar predicadores, no, porque puedo caer en un error y después va a ser muy fácil. Pero la discusión, Sebastián, no es sencilla. Fíjense que no es tan fácil. Bueno, Daniel, después Sara y después Samuel. Es que una cosa para sumar a eso es que la política tiene unas reglas de juego y, y esas reglas están establecidas, ¿sí me entienden? Y nosotros como cristianos, como no las conocemos y no estamos metidos allá, pues no sabemos cómo funciona. O sea, cuando uno está haciendo el tema político, no es que uno deje de ser cristiano ni nada de eso, sino que ahí lo que se persiguen son objetivos comunes, ¿sí? Más que unidad de cuerpo y que somos, no. Por eso usted ve que para ciertos proyectos se unen los liberales, los de tal lado, uno de no sé qué, sé cuándo, porque hay un objetivo en común. Pero si uno dice, no, pero es que no, o cómo se va a unir este hombre que es por allá, quién sabe qué, pero resulta que muchas veces esos que uno dice, esos son bien malos, en muchos aspectos, digamos, morales, dicen, uy, no, tampoco irnos allá, o sea, yo no voy con los valores cristianos netamente, ni nada de esas cosas, pero tampoco quiero que nos salgamos tampoco del cauce. Entonces, digamos que el problema para nosotros entender las reglas de juego de la política es muy complejo porque nosotros queremos que, como lo voy a decir así, creemos en una utopía de un actuar que es muy difícil en un mundo lleno de pecado, ¿sí? O sea, es muy complejo. Ahí lo que hay que luchar es que yo pueda estar allá metido en esas cosas, pero no volverme como ellos. ¿Sí? O sea, esa es la clave. Pero el hecho de que yo tenga un pensamiento político y esto, pues uno lo mira, ¿no? De una u otra forma, los del Mira tienen muchas cosas erradas y bravas, pero esa gente políticamente nos da y sopa y seco a todos. O sea, eso sí, y sopa y seco no de política simplemente que ellos hablan de hacer, no, sino con datos, con resultados de injerencia social que son palpables, o sea, ellos no solo hablan de que son cristianos según su cosmovisión, sino hacen cosas y y tienen un desarrollo muy fuerte, que yo, digamos, yo no, yo riño con esas cosas porque yo sé que teológicamente muchas están mal, pero cuando voy al plano del desarrollo de una labor política y los resultados que están mostrando, uno dice, bueno, ante eso calladito porque nosotros no hemos podido jamás lograr tener ese impacto, ¿sí? Entonces, una de las principales cosas que uno lucha en esos temas es que, como yo inclusive lo escribí ahí, la política tiene sus reglas, su propia forma, ¿m? De manejarse y eso. Y uno tiene que, alguien una vez me explicó, en esos temas uno juega con eso, pero uno tiene que también saber cuáles son los límites y hasta dónde va. ¿Por qué lo digo? Cuando, cuando usted es un senador en este país, a usted le dan, si usted pide, a usted le dan. Usted pide, necesito tantos puestos en un ministerio y miran y dicen, listo, no tengo tantos, pero tome tantos. Sí, y eso de una otra forma en el actuar de uno diría, "Ah, no, pero eso como que no está muy bien porque eso es como mermelado, como cosas, como que usted está haciendo, pero es que esas son las reglas, los juegos políticos son así. O sea, allá no se mira que usted no, sino se mira, bueno, usted tiene derecho a tal cosa, tiene derecho a gestionar tantos recursos, tiene derecho a poner gente en ciertos lugares, a hacer ciertas gestiones. Pero cuando uno, por eso les digo, cuando uno no está metido mucho en ese círculo y a uno le toca eso, pues uno dice, uy, no, yo no hago eso porque eso sería corrupción y eso mancharía lo que es mío. Esa es una forma de verlo y está bien.
pero también eso, hay formas de, bueno, tanta gente en la iglesia que está bien preparada, que no tiene oportunidades, y aquí se puede dar la oportunidad de pronto de ayudar y formar algo y empezar a hacer una labor. Entonces, por eso digo que es un tema bien complejo para nosotros. Gracias, Daniel. Algo así fue lo que le dije yo a eso. Ahora, esa utopía de que vamos a funcionar en la política, no, porque es que en política toca ceder cosas y toca entrar a negociar. Y entonces yo le decía, ¿y ustedes por qué son ellos Era un impío el que me dijo esa pregunta. ¿Y ustedes por qué son ellos? Yo dije, si fuera un cristiano de pronto sería más fácil explicarle, pero al impío yo cómo le explico. Entonces básicamente le dije, lo que pasa es que hay cosas en las que nosotros inclusive hasta con los de izquierda nos uniríamos, inclusive con los católicos nos uniríamos, inclusive con los de derecha nos uniríamos. ¿Por qué? Porque son cosas, como dijo Daniel ahorita, objetivos comunes. Como con otros estaríamos totalmente separados. Ay, igual eso, ese no quedó convencido, no quedó entender absolutamente, no quedó entendiendo nada, nada. Pero la discusión se vuelve complicada y sobre todo porque hay un asunto ético que hay que resolver y bueno, ¿y cómo hacemos acá? Si el gobierno me está dando tanto, ¿y qué hago yo? Eso se vuelve un asunto complicado. Sara. Buenas noches a todos. Eh, Tengo que reconocer que yo soy muy ignorante todavía y que no, yo pensaba incluso no participar hoy porque no, a mí no me gusta mucho la política, yo creo que no sirvo para la política, que si a mí me eligen yo renuncio, porque es que la política es un tema muy, muy tenaz y creo que muchos estamos de acuerdo con eso y creo que estamos repitiendo lo mismo dicho de otra manera, pero bueno. Eh, Quisiera decir como tres puntos y el primero es que en la Biblia no menciona la democracia, que la Biblia pues se trabaja es con reinos, que lo más cercano a eso, entre comillas, fueron como los jueces, que de hecho fue que Dios los eligió, em, y que en el Nuevo Testamento se trabaja lo que es el Imperio Romano y su contexto. Entonces no podemos decir que la Biblia tiene una posición clara en cuanto a la democracia. Y creo que también sería imprudente decir que la voz del pueblo es la voz de Dios, perdón. Y decir que 100% Dios fue que los puso ahí, porque realmente también fue uno el que los pone ahí, sí, las personas. Las elecciones de las personas también ponen a sus presidentes, o al menos así debería ser, si es, pues no tiene corrupción en las elecciones, ¿no? Y que también la democracia implica que es un gobierno para todos, que van a haber ocasiones en las que si un cristiano o una persona cristiana participa en política y es elegido y está en su cargo, va a tener que hacer cosas que muchas veces van en contra de sus principios y en contra de su propia conciencia. Por eso no estoy 100% de acuerdo en que tengamos que meternos allá, es que sea obligatorio, no. Creo que si se da la oportunidad, pues bueno, pues yo votaría por un cristiano, pero el problema ahí el segundo punto que quiero decir, es que hay un cristianismo muy blando todavía en los que quieren participar en la política porque las verdaderas intenciones del corazón no es, bueno, voy a establecer el reino de Dios en la tierra, los principios bíblicos, sino que muchas veces las personas cristianas, por decirlo así, o que son de la iglesia, quieren estar en la política porque quieren tener poder, porque son orgullosas, porque quieren cambiar el mundo solo a su forma de ser, porque quieren construir una sociedad que se ajuste a sus propios parámetros. Y no sé, ya ha pasado aquí varias veces que hay cristianos que se lanzan en la política y después, sean elegidos o no sean elegidos, igual se van de la iglesia, porque dijeron, no, la iglesia no me apoyó, esta gente no votó por mí, miren que tantas personas que dijeron que iban a votar por mí, y resultó que no, la iglesia no me apoya, la iglesia es, mejor dicho, la peor sociedad, la peor institución del mundo porque no me apoyó y así por el estilo. Y creo que el cristianismo blando es uno de los problemas, no solamente en lo político, sino en general, pero ya hablando de lo político, ese es también uno de los problemas cuando una persona que dice ser cristiana ocupa su cargo, resulta siendo, pero ya demasiado, ya hace cosas que no debería hacer,
sí, representa cosas que no tienen que ver con la Biblia. Y yo, en lo personal, pienso que sí puede haber alguien cristiano en la política, pero tiene que ser muy de Dios. Tiene que ser un llamado de Dios 100%, pero no por los pastores tampoco. Llamado por los pastores, no. Llamado por Dios. Tiene que ser una persona que, no perfecta, porque ya quedaríamos ya en lo extremo de que una persona perfecta, mejor dicho, no. Pero sí que sea una persona que Dios le dé la gracia especial con la gente para que las personas los elijan, para que la persona elija, perdón, el pueblo elija a esa persona que lo gobierne, que tiene que ser una persona que, si realmente es de Dios, Dios lo va a respaldar con una gracia, con una capacitación, con una capacidad de hacerlo. Así, pues, bueno, mejor no lo digo, pero creo que también esa persona tiene que ser muy mansa como paloma y muy astuta como serpiente. Tiene que ser mansa como paloma, porque eso es muy difícil. Y uno se estaría metiendo ahí en el terreno de los lobos y tendría que actuar de manera que no vaya en contra de su conciencia, que no se dan ciertas cosas que sí hacen los políticos de nuestro país, lastimosamente. Sí abro la posibilidad de que exista esa persona, pero la veo muy difícil. Entonces, por eso la política no se lleva conmigo. Puedo cambiar de parecer, sí, tengo muy corto tiempo de vida en este planeta todavía. Sí, creo que puedo cambiar de parecer, pero tiene que pasar algo muy sobrenatural para que eso pase. Y gracias por el espacio, profe. No, gracias. Yo pensaba de alguna manera como pensaba Sara, ah, pero creo que dejar el poder político a las personas del mundo es un error. Ahora, la democracia, claro, en la Biblia no se habla de democracia, pero creo yo, estoy convencido que es el mejor modelo en medio de lo imperfecto que tenemos. Es decir, el hecho de que nosotros podamos escoger un candidato, sea el que sea, es mejor y cada 4 años poder cambiarlo que tener un rey o una persona y quién lo eligió nadie y que porque es el hijo y ya le tocó y le que cómo así esta vaina que es. Y si lo hace bien, pues nos lo aguantamos, pero si lo hace mal y si nos subyuga, no, terrible, terrible. Entonces, estar en la democracia es mucho mejor, 1000 veces. Claro, la Biblia no habla de eso, pero nosotros tenemos esa posibilidad. Y es más, Wayne Grudem, en el libro que les acabo de donde hablamos hace un rato, sostiene que la voz del pueblo también representa la voz de Dios. No como si fuera la voz de Dios, sino como un mecanismo que permite conocer la voluntad de Dios en la opinión general de las personas. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así? Y le voy a plantear eso. Con el presidente que tenemos, ¿era la voluntad de Dios que quedara elegido, sí o no? Pues obvio que sí, porque por eso está elegido, si no, no estaría elegido. ¿Y cómo lo eligió Dios? Pues con la voz del pueblo. El pueblo, la democracia escogió, entonces, la democracia, sí, sí. Lo que pasa es que esa democracia o esa voz del pueblo puede ser muy fácilmente manipulable, ¿sí? Y en esto aquí hay una cosa maravillosa, que es como Dios organiza todo esto, que es lo que a veces no es difícil de entender. En medio de la maldad del hombre, en medio de la mentira, en medio de la falsedad, también el propósito de Dios se va cumpliendo, que es increíble, eso es sorprendente, pero aún en medio de eso se va cumpliendo. Entonces, cuando yo veo el presidente que tenemos, digo, pues esa era la voluntad de Dios, aunque oramos, aunque alguien no esté de acuerdo, aunque haga marchas, pues era la voluntad de Dios que estuviera, por eso estamos acá y lo vamos a tener, y ya, ahí es que ahorita orar por él, que Dios le dé sabiduría. Entonces hay un entendimiento. Ahora, ¿y qué es lo que a mí me cambió eso? Cuando la ley colombiana a las malas dijo que el aborto debía ser hasta las 24 semanas. Yo dije, ok, toca participar en la política, porque no nos preguntaron a nosotros, lo hicieron. Toca estar metido allá en la Corte Suprema, tener magistrados que lo puedan decir, no, un momentico, esto no es la ley. A lo que está pasando el día de ayer, si nosotros, la iglesia está callada, allá lo que son los políticos ateos, dicen, sí, la agenda LGBT va a decir, sí, 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 callemos la boca a esos pastores y nosotros nos estaremos condenados o a estar en la cárcel o a cambiar el mensaje. Y pues no, tampoco puede ser así. Entonces, yo sí, eso es lo que me cambió mi perspectiva y digo, no. Ahora entiendo, sí, hay que participar, claro, con todas las reservas, con muchísimas reservas, pero sí,
hay que hacerlo. Samuel. Buenas noches, profe y compañeros. Noches. Pues bueno, yo tengo algunas cositas que añadir. Yo creo que primero hay que diferenciar entre la iglesia como institución y el cristiano como individuo, ¿no? Porque si bien la iglesia como institución, llamémoslo así, en lo que hemos visto de las marcas, lo que muestra la Biblia, no ha sido llamada a ser una reformadora social, a pesar de que en el que reformar la sociedad puede ser un efecto de su labor, ¿no? Pero no es su llamado principal de la iglesia como institución. Pero pues por otro lado sí están los cristianos como individuos y yo creo que no necesariamente una persona creyente con convicciones tenga que buscar necesariamente un partido cristiano para entrar, como lo decía Daniel, creo que era en ese juego de la política, en esas dinámicas de la política, porque sí sé que hay casos, al menos aquí en la Cámara de Representantes, en el Consejo de Bogotá, perdón, que hay creyentes y pues aparentemente se han dado testimonio y no están metidos en escándalos ni nada de eso, y llegaron ahí por partidos que no son necesariamente cristianos, ¿no? Entonces, pues yo creo que no es el único camino para que un creyente participe en política, un partido cristiano, ¿no? Entonces, eso también quería añadir. Por otro lado, y esto pues a raíz de lo que el profe nos planteó ayer que investigáramos, yo creo que también hay que ver las consecuencias de que los cristianos como individuos se alejen del campo de la política. Y pues un ejemplo que busqué, y si es verídico, no es ahí una historia No es como falso. manipulada, sino que sí es verídico, fue de pastores en la Alemania de Hitler, ¿no? Cuando sube en el poder en el 33, muchos lo aplauden, están en favor de él. Ya después de que se dan cuenta de lo radical que él comienza a hacer, algunos se comienzan a levantar en contra de él, pero lo hacen muy tarde. Y encontré una conferencia, pues traducida, de uno de estos pastores después de la Segunda Guerra Mundial, llamado Martin Niemöller, pues así se leería literal, en el que a él le preguntan por qué, viendo que era, pues, evidente lo malo que querían hacer y lo peligroso para las libertades que era el partido nazi, ¿por qué como iglesia cristiana nadie hizo nada? Y la cita es la siguiente. Él dice, primero vinieron por los socialistas y guardé silencio porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y no hablé porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. Entonces yo creo que también como iglesia cristiana no podemos ser empáticos no podemos ser apáticos, perdón, Apáticos. ante realidades que tal vez no nos afectan a nosotros seguramente, como un ejemplo, y no hay que irse muy lejos, en noticias sale todos los días, violencia en el Cauca, en Arauca, corrupción en La Guajira, a veces nosotros pensamos como, eso no me afecta a mí, yo no digo nada, eso no me afecta a mí, yo no digo nada, pero tal vez cuando ya llegue a nosotros y nos afecta a nosotros, puede que sea muy tarde, ¿no? Y de pronto no es para ser alarmista o exagerado, pero ya sucedió, o sea, la historia nos muestra que sucedió. Y si, pues dentro de la teología también estudiamos historia de la iglesia, pues yo creo que no es solamente para saber qué pensaban teólogos y qué pensaban acerca de la cristología y de la antropología bíblica, sino también en cuestiones sociales como esta, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que separar, uniendo como las ideas que dije desde el principio, el individuo de la institución cristiana y pues que también no debemos ser apáticos ante problemáticas que tal vez no nos afectan directamente en este momento a nosotros, pero podría pasar que lleguen a ese punto que sí nos afecten y ya hayan muchas cosas que estén fallando en el país o bueno, en el mundo en general y pues ya no haya como mucho que hacer. Entonces, bueno, ese es mi aporte, profe. Samuel, gracias, gracias, gracias. Es interesante escucharlos a ustedes. Yo podría ponerme a delinear aquí un intento de pensamiento político cristiano, pero es mejor que ustedes vayan llegando a las conclusiones, porque básicamente, mire, lo están diciendo ustedes, todos están agregando un granito, y es importante, Samuel dice dos cosas. Una, la institución como iglesia, yo considero que no debe participar en política. La iglesia debe ser ajena a eso. Pero el cristiano, que también es iglesia, pero el cristiano aparte, él sí. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que un partido cristiano, un partido político cristiano es un problema. Eso es un problema en realidad.
Lo que necesitamos es gente preparada cristiana en muchos partidos políticos, ¿sí? Y que lleve los principios, ya, y que yo mire el programa de gobierno y diga, "Ah, este man, además de que, perdón la palabra que usé, este hombre, además de que es cristiano, y mire qué buen programa de gobierno tiene, yo voto por él y está en los liberales, está en los conservadores, está en el centro democrático, está en cambio radical, bueno, no sé, en el que esté, perfecto, excelente, yo puedo votar por ese candidato. Inclusive hay candidatos de izquierda que son progresistas que tienen muy buenos, realmente muy buenos programas de gobierno que yo digo, este hombre lo haría muy bien. No tan radical como lo harían otros, pero este hombre lo haría muy bien, excelente. Porque soy cristiano no puedo votar por alguien que sea de centro izquierda o inclusive que es un poco más progresista. Sí, yo podría votar, ya tendría un conflicto con algunas cosas de su agenda, que sus compromisos que tenga, pero yo podría elegir, claro, porque estoy pensando de una manera diferente, pero cuando me dicen, es que el partido del cristiano, uy, espera, eso es un problema, es un lío, es una cosa un poco difícil. Y decía Samuel algo importante, es que cuando estudiamos elección de la iglesia, teología, todo eso, es que la teología, y yo quiero que ustedes entiendan esto y se queden con eso, la teología no me debe alejar del mundo real. El estudio de la teología no me debe alejar del mundo en donde yo me desenvuelvo. El estudio de la Biblia no me debe meter a estudiar arcángeles, solo ángeles. ¿Y cuántas alas tienen y cuántos ojos tienen los arcángeles? No. Si yo escojo la teología para eso, me equivoqué en estudiar teología. Mire que Pablo, por ejemplo, las cartas de Pablo, ¿de qué hablan? Son teología pura, pero ¿de qué hablan? De los problemas de la iglesia, de los problemas de la gente. Lea usted Primera de Corintios, problemas en el matrimonio, problemas con una persona que tenía una relación ahí rarísima, incestuosa con su madrastra, problemas, los hermanos peleando en la iglesia. Entonces, si yo no transformo la teología en la vida real, estoy en un problema. Y la vida real es la política. Mire, ahorita estamos, digamos que calmados en el debate político, porque no hay elecciones, pero espérese dentro de poco que empiecen las elecciones a la presidencia. Eso va a ser una cosa terrible y toca estar preparados, toca estar listos para votar por nuestros candidatos y hacerlo de una manera informada. Mercedes, por favor. Yo creo que esta ya es la Gracias, última profe. participación y Sí, ya terminamos. chiquitico. Tranquila. Profe, esta cátedra idéntica hay que darla en la iglesia, porque resulta, profe, que si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, que en Colombia el 97.7, pues ya casi llegando, no mentira, 96 y algo, 97% es cristiano, englobando obviamente los de tradición Todas las pues doctrinas, sí, formada y los creencias. católicos 97. Es altísimo ese porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente las personas que están en eminencia política, en Congreso o en las ramas del poder público, lo son y hasta de pronto en esencia. O sea, entonces, ¿qué está pasando precisamente desde la iglesia? La formación desde la iglesia para eventualmente cuando una persona que no está representando a un partido político cristiano, sino que se está representando a sí misma o a sus votantes, es cristiana o es católica, por decirlo de alguna forma, unos ejemplos. Estaría yo hablando de Vivian Morales, estaría yo hablando de la tradición de procuradores, de algunos fiscales, son cristianos, van a sus iglesias, o sea, ya están en el poder, algunos congresistas. Entonces, es la falta de pronto de esencia realmente cómo están llevando las banderas. No es que estén ya, que vayan al poder, no es que ya están, porque si Colombia tiene, o sea, este es como un silogismo. Si Colombia tiene el 97% de cristianos, entonces ese 97% está en los estamentos públicos actualmente. Entonces digo yo ahí como el interrogante, pero Mercedes, gracias. Yo creo que algo está fallando en Colombia, que yo veo en otros países que sí funciona. Es decir, el senador o el candidato que es elegido, él representa a tantos votantes y él debería llevar las preocupaciones de esos votantes allá. Yo creo que en Colombia no pasa mucho eso. En Colombia se elige el candidato y ya nosotros, bueno, ya eligió y que haga ya y mire a ver qué hace y como que Dios lo bendiga y lo unja. Y el mismo candidato no se devuelve a sus electores, bueno, ustedes me eligieron por esto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos?
Y entonces eso es un problema porque estamos simplemente participamos, lo elegimos y después nos lavamos las manos y que le vaya bien y que mire, cuando en realidad deberíamos estar pidiendo audiencia con el senador, mire, votamos por usted y nosotros representamos a tantas iglesias y lo elegimos por tal y por tal y por tal y por tal eh, principio o proyecto que tiene usted en su plan de gobierno, en lo que usted quiere hacer. Así que por favor esperamos que usted haga eso. Lo que le llaman el juicio político no se hace en nuestro país. El juicio político es, elegimos a este hombre para que hiciera tanta inversión pública o para que hiciera tantas cosas y no lo están haciendo. Entonces no votemos más por ese candidato. Nosotros no hacemos eso. En Colombia el país en general es más voluble desde las redes sociales y desde la manipulación de la información a nivel general que desde todo ese debate informado. Mercedes decía, ¿esto de darse en la iglesia? Sí, sí, yo aquí en la iglesia, yo hablo con los jóvenes, hablo con las personas. Claro que desde el púlpito también enseño, pero la palabra de Dios. Pero luego me siento con ellos en otro ámbito en donde ya soy igual, porque ya cuando estamos hablando de esto ya somos iguales, así no tengan ellos la preparación que uno pueda tener. Pero escucho sus inquietudes y trato de llevarlos a un entendimiento. Y sí, necesitamos hacer eso en nuestras iglesias. Yo veo aquí muchas personas que tienen liderazgo en las iglesias. Eso toca hacerlo. Y toca entender que como pastor, por ejemplo, mi candidato no debe ser el candidato de todos. No, yo quisiera que fuera, pero no puedo. Eso sería ir en contra de su libertad de conciencia. Si bajo ninguna circunstancia tengo que hacer el debate y mira esto, y por qué vas a votar por ese, por esto, y qué pasa con esto. Que eso es necesario hacerlo. ¿Implica trabajo? Sí. ¿Implica esfuerzo? Sí. ¿Conocimiento? Sí. ¿Preparación? Sí. Por eso yo me he puesto a leer, por ejemplo, economía, a entender cómo funciona la economía en el mundo, porque digo, yo no puedo hablar de lo que no sé. Por eso he tratado de ponerme a entender un poco de teoría política. ¿Cómo es que funciona la teoría política? En realidad, ¿qué es el liberalismo? ¿Qué es el conservadurismo? ¿Qué es el anarquismo? ¿Qué es todo esto que está dándose hoy día? ¿Cómo es que funciona? Y lo hago es por formación personal, no me han puesto esa tarea, pero yo digo, yo necesito empezar a entender un poco esto. Allá a nivel de teología, yo digo, tengo que estudiar filosofía y leo filosofía, no porque estudiar filosofía, sino entender cómo funciona eso, porque ahí está. Entonces, el llamado es a que ustedes se preparen en eso. Y bueno, Daniel, un minuto. Que no solo una cosa, profe, mire, yo hice un ejercicio ahora que soy papá y es que con mi esposa tratamos de involucrarnos en los estamentos de gobierno del colegio donde nuestros hijos estudian. Y eso es hacer política, o sea, son cosas que uno no necesita estar en esos lugares porque uno sea, no, sino simplemente es para ser uno por lo menos la voz que si todos dicen que está algo bien y realmente no está bien y está mal, pues que sea uno el que diga, eso sí no está, eso no está bien, eso no está bien, eso que está haciendo no está bien. Y yo le he comprobado que uno puede ser luz, de pronto no es la mayoría, pero uno sí puede generar una influencia de cambio en muchas de las decisiones que se toman. Es que lastimosamente, si nosotros no le hacemos caso, yo a manera de chiste posteé ahorita una cosa que decía, los cristianos empiezan a pensar en política cuando les llegan los cobros del predial a las iglesias. Ay, ¿cómo así? No, 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 es que nosotros no somos. Ah, ahí sí empezamos a aprender cómo funciona la ley, pero el resto sí. Y realmente yo, ¿por qué participo en temas como estos y me meto en eso? Porque por lo menos yo particularmente quiero poder decir, si el que está gobernando gobernó mal, yo no voté por él. Yo por lo menos no fui cómplice de eso, porque uno es cómplice. Si uno no vota es cómplice. Y votando, si de pronto vota mal, pues también es en ese sentido. Entonces, de una u otra forma, como les decía, las reglas de juego están planteadas. Eso, para cambiarlas, eso lleva tiempo. Eso no se va a cambiar ahorita de un momento a otro. Pues nos toca aprender cómo son las reglas de juego, jugarlas en ese mismo ámbito y pues salir adelante y ser luz en medio de las tinieblas. Porque, mire, muchas cosas, yo les digo así, muchas cosas que hay en los diferentes estamentos, los gobiernos están para darle recursos a todo el mundo. Entre esos, nosotros que somos la iglesia también tenemos ese derecho porque nosotros pagamos impuestos, porque las personas que están con nosotros también pagan impuestos.
y hay cosas que uno puede hacer, pero sabe, ahí sí como dice la misma escritura, se pierden las cosas porque no hay juicio, no hay personas que conozcan, no hay personas que realmente estén ahí. Mire, he conocido muchachos que se han metido en los temas políticos y han hecho muy buenas gestiones para hacer cosas que bendigan a sus ciudades, a sus departamentos, y eso también es una voz de Dios. Es algo que se necesita y lo hacen, imagínense, con recursos públicos, como los gospel que se hacen en algunos lugares y todas esas cosas, pero ¿quién lo puede hacer? Mientras uno siga apático y diga, no, yo no me meto en eso porque necesito, perdón lo que voy a decir, como de pronto la persona que pide, quiero una persona que, mejor dicho, sea bonito como Pepito, con la inteligencia de Salomón, con la plata de David, con no sé qué, o sea, nunca vamos a tener eso en medio de un mundo tan imperfecto, pero sí soy convencido de que así como el Señor usó muchas veces en la Biblia a Ciro, a otros reyes que no eran ni cristianos ni nada de eso, pero los usó para honrar su nombre, pues aquí también podrá levantar personas así. De pronto no son el perfil ni los más consagrados, pero pues no sé, Dios es Dios y sabe por qué hace sus cosas. Ujú. Daniel, y tenemos un ejemplo, su homónimo, Daniel. Él estuvo en política durante mucho tiempo y lo hizo bien. Cuatro reyes. Isaías, él era del estamento político en Judá y él hablaba con Ezequías directamente, ese profeta. Entonces, sí se puede hacer, sí se puede hacer. Hay que tener sabiduría y estamos aprendiendo. En Colombia estamos atrasados en eso, pero pues estas clases y mi preocupación en este tema es precisamente despertar esa curiosidad y decir, oiga, tenemos que prepararnos, ¿cómo así? Hay que, sí, sí, de pronto Sara, claro. Hay que leer, hay que entender. Cuando nos hablan que es que la economía, que es que no sé qué, y uno no entiende un carajo de lo que están diciendo. No, hay que leer, hay que formarse. Cuando le hablan a uno de propiedad privada, de libertad, de todo eso, tiene que leer porque si no uno está comiendo entero y no. Finalmente las decisiones que toman acá nos afectan a todos. Entonces uno tiene que estar metido, por lo menos informado y en la medida de lo posible. Yo oro, yo no seré un candidato nunca. Mi labor es esta, mi labor es en la iglesia, mi labor es enseñar, esa es mi tarea, pero oro para que Dios levante una persona que diga, esté preparada, formada, que ya haya hecho carrera en la función pública y que sea probada de testimonio. Y digo, Señor, Dios lo bendiga. Y aún así uno sabrá que puede salir chueco después de un rato y que ay, quedamos mal, pero pues no hay nada perfecto. Pero tenemos que avanzar en eso. Los dejo, ya sé que son unos 15 minutos de descanso. Ahora son 10, les quedaron 10. Vayan a su clase ahorita. Nos vemos la semana entrante. No hay tareas, ¿no? Ahorita la tarea es completar el ensayo. Voy a ya colocar el lugar para el ensayo, para que si alguien ya lo tiene, pues lo vaya subiendo y yo voy a empezar a adelantar esas calificaciones y esas cosas. Igual ya cerramos hoy los temas. Ustedes lo que tienen es que empezar a construir y yo estaré simplemente es para ayudarles a responder lo que necesiten si tienen alguna duda frente a esas cosas. Bueno, los dejo entonces. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Gracias, profe. profe. Listo, profe, gracias. Gracias. Hasta luego, chao, chao. Chao.